Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Un saludo cordial, Honduras. Hoy en el estudio tengo el honor de ser visitado por el señor comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, ingeniero Roberto Brevé Reyes. Ingeniero Brevé, gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad de compartir este domingo con nosotros. Sea bienvenido. Muchas gracias, Ángel Darío. Además de un gusto, creo que es más el honor de estar compartiendo con usted en su gran repertorio de entrevistas y caricaturas. Por lo tanto, es para mí de mucho placer estar acompañándolo esta noche. ¿Me permite hacerle una? Tiene toda la autorización, por supuesto. Sé lo que le gustan a usted las caricaturas. Por supuesto, es una de mis hobbies. ¿Sí? No tanto como usted, pero sí lo disfruto porque cuando está en reuniones, a veces las reuniones se vuelven un poco aburridas y me encargo de hacer algunas rayas en el papel. Muy bien, si tenemos tiempo entonces voy a entintar esto y voy a agregarle color para que esté a la altura de sus merecimientos. Mientras conversamos voy a ir dibujando aquí una interpretación humorística mía. Adelante, será un honor. Gracias, ingeniero. ¿En qué fase se encuentra el proyecto Identifícate? Estamos en la fase de las entregas de los documentos nacionales de identificación, a los cuales hemos nombrado como DNIs, en sustitución de la tradicional tarjeta de identidad, como se llamaba el anterior documento. ¿Por qué hicieron ese cambio de nombre? Mire, siempre es bueno cambiar, innovar, poner un nuevo nombre. Sí. Los españoles dicen que le copiamos ese nombre porque en España se llama igual DNI, pero ni idea teníamos de que ellos también le llamaban DNI, aunque ellos le llaman Documento Nacional de Identidad. El nuestro es Documento Nacional de Identificación. En El Salvador le llaman DUI, Documento Universal de Identificación. Entonces nosotros quisimos alinearnos en esa forma para llamarlo Documento Nacional de Identificación y que sea innovador y que tenga todas esas características que estamos entregando en este momento. ¿Cómo se evalúa esta primera etapa? Pues hemos tenido un éxito rotundo en cuanto a la asistencia, pero sí consideramos que la población ha tomado la decisión de acudir masivamente como que si hoy fuera el último día de la entrega del documento. Yo exhorto a la ciudadanía que tenga paciencia, que no necesariamente tenga que ir hoy, porque sí las filas se han vuelto incontrolables en algunas situaciones. Sin embargo, puedo decirle que el lunes pasado logramos la cantidad del primer millón de documentos entregados. ¿1 millón ya? Ya 1 millón desde el lunes pasado. Y así pues demuestra pues que los equipos y las brigadas que hemos desplazado a nivel nacional, que son más de 2.100 equipos de trabajo atendiendo en los diferentes centros de entrega, nos ha permitido pues efectivamente lograr este objetivo y que lo vamos a terminar con suficiente tiempo y por lo tanto no hay que decir hoy la voy a ir a traer. Le ruego a la población que tome su tiempo, que hay suficiente tiempo. Fíjese que estaba analizando yo el comportamiento del hondureño. Normalmente nosotros hacemos las cosas a última hora. ¿Sí? Y la última hora sería ya por cerca del 15 de mayo. Y la necesidad del documento, la pasión por tener ese nuevo documento ha rebalsado en la ciudadanía porque están acudiendo como que si fuera el último día. Y por supuesto debemos de tener paciencia, evitar las aglomeraciones. Estamos en una época de pandemia donde el rebrote puede volver a iniciarse y eso pues nos preocupa. Y pedimos pues que no vayan a recoger en estos días y que se esperen. Eso en cuanto al reclamo, pero en cuanto al enrolamiento, ¿continúan los hondureños enrolándose con la misma intensidad que lo hicimos antes de las elecciones primarias? El enrolamiento lo culminamos el mes pasado, pero eso no significa que hemos parado. Seguimos con los equipos de enrolamiento, pero como son el mismo equipo de Identifícate y la afluencia de personas es tan alta, tuvimos que realmente dedicar ese grupo para que apoye a las brigadas de entrega mientras el flujo de gente baje un poco y vamos a retornar a enrolar ya cuando tengamos pues un poco más de holgura en los flujos de las personas. Si alguien no se ha enrolado, ¿puede hacerlo mañana lunes en algún lugar?
Por el momento tenemos suspendido el enrolamiento porque los equipos los tenemos dedicados a la entrega. Pero ya dentro de una semana o dos ya vamos a reiniciar el proceso de enrolamiento. Entonces es interesante, ingeniero, saber cuántos se enrolaron. Cuando ustedes dijeron vamos a pausar la etapa del enrolamiento, ¿cuántos hondureños habían registrados? Habíamos registrados 5.175.000 hondureños enrolados. ¿Se cumplieron los objetivos? Totalmente, se cumplieron los objetivos. De hecho, en los últimos días de enrolamiento estábamos teniendo una afluencia de personas bien baja. Lo que antes hacíamos, diría yo, en un solo lugar, lo estábamos teniendo en todo el día. Normalmente se enrolaban alrededor de 50.000 personas en un día y ahorita estábamos enrolando apenas 1.500. Entonces eso significa pues que efectivamente ya queda muy poca gente sin haberse enrolado, pero le vamos a dar la oportunidad que lo haga. Desde luego, ¿me dijo 5 millones? 5.175.000 ciudadanos enrolados. ¿Qué casos especiales encontraron los enroladores que valga la pena mencionar? Mire, el trabajo que hicieron fue un trabajo arduo. Yo diría que casos especiales es el enrolamiento que hicimos en Gracias a Dios, donde tuvieron que recorrer no solo distancias en lancha, en caballo y en algunos lados a pie, porque no se podía llegar. Usted sabe la situación de nuestros compatriotas en Gracias a Dios, sí, donde tenían que hacer unos recorridos bastante dificultuosos. Y esas son anécdotas que son historias que hemos tenido que atravesar y llegar también a lugares donde nunca en la historia, en la Montaña de la Flor, por ejemplo, tuvimos que enrolar a todos los indígenas de esa zona y efectivamente las experiencias que hemos vivido durante este proceso y que yo aprovecho en esta oportunidad para felicitar al equipo de los muchachos que trabajaron arduamente contra viento y marea, porque recuerde, estamos viviendo una pandemia, tienen que cuidarse, a veces se pierde el enfoque de que estamos en una situación de crisis. Nos familiarizamos con el riesgo y nos confiamos. Y se nos olvida. Sí. Entonces eso es el riesgo que exponemos a nuestros colaboradores, aparte de las tremendas huracanes que nos cayeron el año pasado, el ETA y IOTA, y aún así se hicieron unas travesías que en alguna oportunidad le voy a mostrar algunas fotografías para que pueda contemplar las hazañas que tuvieron nuestros colaboradores. ¿Apreciaron ustedes mayor diligencia en algún grupo social en específico para enrolarse o en algún departamento o en alguna comunidad más entusiasmo que en otras? Efectivamente. Y no quiero yo poner a competir entre unos y otros porque sí, todos hicieron un excelente trabajo, pero hay unos particularmente que sí demostraron, no sé si fueron los ciudadanos que concurrieron, que lograron. Nosotros teníamos ya unas estadísticas de cuánto era el censo anterior de ciudadanos mayores de 18 años que íbamos a abordar. Y el primer departamento que cumplimos prácticamente el 100% fue Ocotepeque. Entonces la ciudadanía de Ocotepeque atendió de una manera especial las convocatorias que hicimos y todo lo hicieron en orden y creo que sí vale la pena resaltar el trabajo que hicieron los muchachos y la ciudadanía en el departamento de Ocotepeque. ¿Alcanzaron ustedes sus expectativas iniciales, ingeniero Brevé? Efectivamente, sí, las alcanzamos y yo creo que las superamos. Porque en tan corto tiempo, con estas adversidades que estoy mencionándole, Ángel Darío, fue una hazaña haberlo logrado en los 6 meses que estuvimos trabajando intensamente y eso pues no se había hecho en la historia, yo creo que de otro país. ¿Les han acreditado el presupuesto como debe ser? Sí, efectivamente el presupuesto fue hecho en base a la planificación que hicimos y quisiera también mencionar el apoyo que hemos tenido con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes nos dieron toda su infraestructura de contrataciones, de adquisiciones y de todos los procesos de compra que nos permitía pues impregnar ese
ese común denominador de transparencia en todas las actividades que hemos desarrollado en este proyecto y que pues ya se demuestra que no ha sido en ningún momento criticado porque han sido compras muy grandes. Tuvimos que adquirir más de 1.400 kits de enrolamiento, los 5 millones de documentos de identificación, y todo este proceso ha sido pues muy importante y manejado en una forma bastante buena por parte del PNUD. Recuérdeme por favor el valor global. Mire, el valor global solo del proyecto de enrolamiento estaba alrededor de 50 millones de dólares, los cuales pues ya están a punto de expirar, pues porque vamos a concluir ahora en el mes de abril, y ahí pues cerramos el proyecto y de ahí continúa el módulo del Registro Nacional de las Personas ya como institución que va a seguir dándole seguimiento a este proceso, tanto el enrolamiento como las entregas del Documento Nacional de Identificación, la impresión y todo el proceso vegetativo que continúa después de este proceso. Claro, que es permanente, por supuesto. Es permanente, Así definitivamente, es. Y generar también la base de datos registral que le vamos a entregar al CNE en su momento para las elecciones generales de noviembre de este año. ¿Qué evaluación hace, señor comisionado presidente, del personal que ha trabajado en las distintas fases del enrolamiento? Qué buena pregunta, porque siempre yo quiero aprovechar la oportunidad cuando me entrevistan de enaltecer la pasión, la entrega que tuvo todo este equipo de más de 4.000 personas, Darío, porque sí, fue un proceso de contratación muy estricto, basado exclusivamente en meritocracia, manejado por el PNUD con el apoyo de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa, quienes cuentan con una plataforma de recursos humanos para contratación muy eficiente, donde participaron casi 20.000 personas para contratar estos 4.000 ciudadanos que participaron en el proceso, se seleccionaron por su mejor participación en las entrevistas, se hicieron entrevistas, se analizaron pruebas de inteligencia, pruebas de conocimiento del país, pruebas de ortografía, de conocimiento de hojas asegurarse de que tuviesen las competencias. Que tuviesen las competencias correspondientes para poder ser contratados en los diferentes áreas como coordinadores, supervisores, enroladores, y también tuvimos que incorporar un sector adicional cuando nos atacó la pandemia que les denominamos sanitizadores, que se encargaban de manejar todo el proceso de la bioseguridad y que tuvieran todos el cuidado de que pasaran por todas estas medidas que SINAGER nos ha recomendado. Desde luego. ¿Cómo está diseñado el plan de entrega de la tarjeta de identidad del Documento Nacional de Identificación? Es un proceso muy cuidadoso donde hemos tratado de introducir el concepto de la seguridad y la certeza de que estamos entregando el documento a la persona que corresponde. No es que vamos a hacerlo como en los años pasados, donde se entregaban como naipes. No tendría sentido repetir esa triste historia. Así ¿Cómo es. se hace ahora? Me lo explica después de la primera Con pausa, gusto, si le parece. por supuesto. Tienen la palabra nuestros anunciantes. ¿Sabías? Vía, lunes a viernes, 3:30 de la tarde por Telecadena. No quisiera separarme nunca de ti. Hay algo muy importante que tengo que decirte. Si me va a doler, no me lo digas. Un amor condenado a olvidarse. Estoy embarazada. El destino lo pondrá a prueba. Eres la pieza clave. Ese hombre por fin va a pagar por todo lo que nos hizo. No soporto tenerte tan cerca y no poder estar contigo. Muy pronto, por Canal 5, El Líder. Conoce el sacrificio detrás de una taza de café en Esta semilla de las familias. Café con sabor a mi tierra. Solo en la Maratón 5 Estrellas en TVC Play del 27 de marzo al 4 de abril. Este verano somos tu gran compañía. Ingeniero Brevé, este proceso de la entrega de 5 millones de documentos que identifiquen al ciudadano debe tener sus complejidades. ¿Puede explicarme cuál es el plan de ustedes para la entrega? Efectivamente, Darío, para poder entregar un documento tiene que seguirse un proceso riguroso de validar la identificación de la persona.
no necesariamente con un documento o con el comprobante de su enrolamiento, es a través de biometría facial. Tenemos teléfonos celulares que están enlazados con nuestra base de datos y cuando el ciudadano llega a presentarse a retirar su documento nacional de identificación, las personas que están atendiendo, lo primero que hacen es que le validan su rostro. Le toman una fotografía a su rostro, asegurándose también que es una persona viva. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que hacer un gesto, tiene que mover la cabeza, tiene que cerrar o abrir los ojos para confirmar que usted está vivo, que no le estamos tomando una foto o una fotografía, por ejemplo. Eso exactamente ocurrió conmigo el martes de esta semana que terminó, porque la señorita que me atendió muy amablemente me dijo, por favor, parpadee. Yo no entendía para qué significaba aquel gesto, pero me dijo, queremos estar seguros. Entonces ella me entregó un sobre y me entregó esta carta firmada por ustedes y aquí, desprendible, por supuesto, mi documento nacional de identificación, que ya lo tengo en mis manos. Qué bueno que me lo está presentando aquí en esta oportunidad, Ángel Darío, porque me siento honrado de que usted haya recibido en buena forma su documento y que confirme pues que este procedimiento de validación es efectivo. Quiero decir varias cosas. Primero, que averigüé dónde estaba. Entonces ya me indicaron, mire, está en la escuela tal de la colonia tal. Entonces me acerqué allí, había una tremenda cantidad de ciudadanos, eso sí debo decirlo, muchísimas personas. Y yo llegué más o menos a las 5:30 de la tarde, aún estaban trabajando. Me dijeron que a veces esos equipos de personas se quedan trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche en varios sitios. Y a partir de ahí buscaron la información, me preguntaron el número de la tarjeta, lo fueron a buscar en sus bases y haciendo uso de sus dispositivos móviles, lo buscaron en unas cajas que tienen muy bien rotuladas y me lo entregaron en un sobre con una carta muy amable, que es un gesto que me parece a mí un detalle muy interesante. Estimado ciudadano, sírvase recibir su nuevo documento nacional de identificación, el cual forma parte de un sistema integral conformado por la información de todos los hondureños. Es la llave para el inicio del gobierno digital y de esa manera ejercer nuestra ciudadanía teniendo más acceso a los servicios que brinda el gobierno de Honduras. Luego de otra frase, juntos fortaleceremos la democracia, juntos somos patria, y la firma de los honorables 3 comisionados, el ingeniero Brevé, el poeta Catán y el ingeniero Rivera. Y por supuesto, el documento que está aquí en mis manos es un documento novedoso, ciertamente, con muchas medidas de seguridad. Veo que también la fotografía está repetida aquí, que obviamente está la firma y los datos principales. Y por la parte posterior, 2 códigos, ¿no? QR. 2 códigos QR. Este es un poco más accesible, me parece. Este pequeño me dirigió a una plataforma de ustedes. Sí, los dos se dirigen a nuestra base de datos. El primero, que es el pequeño que usted mencionó, es un QR normal, donde está la información pública del ciudadano, que es accesible para todas las personas. En el otro QR que usted ve es un QR encriptado, que ese sí ya tiene información confidencial, está su fotografía, está sus huellas dactilares, y todo eso que implica pues información que no se puede ver más que con la autorización suya. Entonces, y también nos sirve para poder tener lo que llamamos interconectividad con las instituciones públicas y privadas que requieran validar a un ciudadano cuando vaya a hacer una transacción, ya sea comercial, ya sea financiera, ya sea pública, y evitar estar manejando papeles. Extremo, por eso que también tendrá medidas de seguridad, ¿no? Y de control. Por supuesto, todo no esto. Es que en cada pulpería va a decir un señor, deme su número de identidad y le averiguo aquí hasta que come. Sí, no, eso sí ya son información confidencial que no se muestra si no tiene la autorización suya. Sí, pero el código que nosotros tenemos ya como información pública es el que conecta con nuestra base de datos para dar esa información que es pública, que es su número de identidad y su nombre. Porque cuando usted va a hacer una transacción bancaria y lleva una identidad falsa,
con otro código QR, inmediatamente cuando validan ese código van a identificar a otra persona. Y lo detectan. Y lo detectan porque usted puede ponerle la foto de otro y así, como ha sucedido en el pasado. Sí. Sin embargo, las medidas de seguridad de este nuevo documento son más robustas en relación al que teníamos en el pasado. Doctor, una pregunta nada más, porque es el momento procesal oportuno, como dirían los abogados. ¿Me permitiría usted que, abusando de su gentileza, le quitase yo en la caricatura ese elegantísimo traje francés que usted lleva este domingo por un chalequito de estos naranjas? Por supuesto. Es más, me gustaría que lo hiciera así. Muy bien, así quedará entonces. El último punto que quiero mencionarle de mi experiencia personal cuando fui a recoger mi nuevo documento es la amabilidad de las personas. Mire, muy amables, qué muchachas, 3, 4 muchachas fantásticas, amables, educadas, eficientes en el uso del equipo, con un dominio impresionante. Cuestión de minutos, 2 minutos tal vez, no más de 2 minutos. Y amables, con una actitud fenomenal, cosa que yo agradezco y que quiero poner en relieve. Claro, me alegra que sea de su propia voz que califique ese resultado de su proceso de entrega, porque creemos que el trabajo de este grupo de personas ha sido maravilloso. ¿Cómo puede una persona que solamente tiene la anterior y que está pendiente de que le entreguen la nueva, cómo puede saber dónde está, en qué momento está, si ya está lista, si no está lista, dónde puede recogerla? Muy buena pregunta, Ángel Darío. Hemos lanzado a la página de internet un sitio que es una plataforma de búsqueda donde usted perfectamente lo puede buscar en su celular, donde dice www.entregadni.rnp.hn. Y con eso le va a indicar a usted que coloque su número de identidad, ¿sí?, su caso, mi caso 0801, etcétera. ¿Sí? Inmediatamente hay un botón que se oprime buscar, ¿sí?, y automáticamente le va a desplegar el sitio de entrega donde usted puede ir a retirar su documento. Puede ser, por ejemplo, en el Instituto Jesús Milla Selva, por decir algo, si es en Tegucigalpa, le va a aparecer el nombre de la escuela, instituto, y hasta en los moles estamos entregando. ¿A todo el mundo le va a aparecer esa información? A todo mundo a nivel nacional, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa. ¿Y en algunos casos que he conocido que le dicen no está disponible? Sí, también ocurre en esos casos. Es cuando el ciudadano, al momento de su enrolamiento, le detecta que hay una inconsistencia en cuanto al registro civil y a la base de datos de identificación. Recuerde que cuando usted es inscrito, cuando nace un niño en el Registro Nacional de las Personas, los padres le ponen el nombre, el apellido y todo lo correspondiente a su relación familiar. Sí. Pero ya cuando cumple 18 años y que pasa a generar su documento de identificación, que en Honduras se llamaba tarjeta de identidad, la persona que transcribe la información de repente se equivoca y le coloca una S en vez de una Z, o le hace un espacio donde no debe ser, o el nombre se le pone diferente, porque en aquella época se hacía manualmente todo este proceso, que ahora lo vamos a cambiar. Ahora ya va a ser todo sistematizado y no vamos a tener que incurrir en esa cantidad de inconsistencias que pasaron en esa época. Entonces, cuando ocurre una inconsistencia, por ejemplo, usted fue inscrito con su apellido Vanegas, sí, con B, y al momento de pasarlo a identidad le pusieron V, ¿sí?, entonces hay una inconsistencia. Desde luego. Desde luego. Entonces, pero si usted siguió viviendo con esa inconsistencia toda su vida, hizo sus estudios, hizo sus transacciones legales, entró a el título y todo, sí, entonces usted va a decir, no, yo prefiero quedarme con V porque ya hice todo esto. Entonces hay un reglamento en el registro donde hubo un momento en que usted le decían, yo me quiero quedar con la información de la tarjeta y descarto la información del registro. Pero esos son casos muy especiales. El sistema no puede decidir con cuál información imprime la identidad. Entonces se bloquea esa identidad hasta que no se resuelva la inconsistencia. ¿Y se resuelve con la comparecencia del ciudadano en el registro? Hay varias formas de resolverla. Hemos diseñado un sistema expedito
cuando son errores mínimos, donde en el proceso de enrolamiento, cuando usted dio su nombre y todo, que generaba una inconsistencia, se podía corregir de oficio. Pero hay casos ya que son más complicados cuando, por ejemplo, es otro apellido, Sí. no se puede corregir de oficio. Entonces ahí se invita al ciudadano para que acuda a algunos de los registros civiles municipales de su comunidad, Sí. para que se presente y solicite cuál es la solución que prefiere de su inconsistencia. Ahí se me ocurre algo que me parece ilustrativo, ingeniero Brevé. Cuando el ciudadano tiene en su poder el nuevo documento nacional de identificación, significa que en su base de datos no hay ninguna inconsistencia, no hay ningún asunto pendiente de ir a resolver en cuanto a la información suya en los archivos del registro. Efectivamente, su nuevo documento nacional de identificación está libre de inconsistencias porque ya fue impreso, ya fue entregado y ya está en una sola base de datos. Ya no tenemos dos bases de datos, está una sola base de datos donde está toda la información registrada sin inconsistencias. Las inconsistencias se generaban porque habían dos bases de datos y al compararlas ya no eran iguales. Entonces bloquea el proceso de impresión y hasta que se resuelve, que ya lo estamos haciendo con un equipo de trabajo. De hecho, quisiera comentarle que cuando nosotros llegamos en el momento de la intervención, habían más de 1.500.000 inconsistencias de ciudadanos. Dios mío. Efectivamente. Entonces Ese es un desafío. Un desafío tremendo. Y el trabajo que hemos hecho de ir resolviendo a medida que vamos avanzando, ya solo nos quedan alrededor de 100.000 inconsistencias de toda esa cantidad pasada. Y esas inconsistencias ya tenemos una comisión trabajando, llamando a los ciudadanos, resolviéndoles, porque hay, como le comentaba, unas que se pueden resolver rápidamente. Hay algunas más graves que otras, Hay unas más graves que otras, sí, que son gravísimas, que tienen otro apellido, están invertidos los apellidos. Entonces ahí sí el ciudadano tiene que comparecer a la oficialía civil del registro para poder resolver. No estamos pidiendo un trámite enorme, no pedimos abogados, queremos que usted vaya, analice, se le presenten las opciones y tome la decisión de cuál es la parte. Obviamente que tenemos que consultar la veracidad de la información desde los folios originales, ¿verdad? Desde luego. Y así ir cotejando hasta saber que toda la información está lista para la impresión. ¿Qué comentarios le merecen, si es que le merece alguno, las expresiones de inconformidad desde las graderías políticas? Mire, a mí me da pena realmente que mezclemos estos temas con asuntos políticos. Creo que este es un tema de nación, de país. Estamos dando un paso gigantesco hacia un gobierno digital. Esto le va a favorecer a cualquier gobierno que gane en los próximos procesos electorales, sí, porque va a contar con una herramienta fabulosa de tecnología, donde va a poder canalizar efectivamente, por ejemplo, las donaciones sociales. Ya cada ciudadano va a contar con un expediente digital donde se le va a poder hasta acreditar fondos. Esto se va a convertir casi como una billetera electrónica para poder reorientar las ayudas sociales. No solo eso, pues usted va a poder tener ya una consulta permanente de su vida en solo ese código QR, porque el expediente que se va a alojar en la nube de los servidores que tenemos contratados se va a ir alimentando de toda su información, a tal grado pues que se va a saber exactamente cuál es su estatus, por ejemplo, su información de salud, su tipo de sangre, su condición física. Ocurre una emergencia, que Dios quiera que no, usted tiene un accidente en la carretera y la Cruz Roja o los médicos puedan escanear su código QR y puedan ver su tipo de sangre, puedan ver si usted es a mí no diabético. me ponga de ejemplo. A mí no me ponga de ejemplo. No. Señor X. Señor X, disculpe. Sí, mis sinceras disculpas. A mí no me ponga de ejemplo. Entonces le van a salvar vidas. Entiendo muy bien. Le van a salvar vidas, que actualmente no se cuenta con esa disponibilidad. Entiendo muy bien. Yo me acuerdo cuando yo sacaba mi tarjeta de conducir, mi licencia de conducir, le preguntaban, tipo de sangre.
¿cuál será? Decía yo. La que se le ocurrió. La que se me ocurrió. Y de repente no era. Y lo escribían en un documento oficial. Sí, sí, sí. Entonces, O positivo. Ya lo ponían. Sí. Y hasta le pedían. ¿Usa lentes? ¿Usa lentes? No. Le pedían profesión. Sí. Astronauta. Sí. Podría ser eso, ¿verdad? ¿Es depresivo usted? ¿Qué tal es usted? Sí, Diario? entonces, eso ya no va a suceder. Ya, claro. Déjeme marcar una pausa y después retomamos la conversación. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas está aquí con nosotros. Estoy agregándole color al dibujo con el que honramos hoy la presencia del señor comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Roberto Brevé Reyes, uno de los hondureños más inteligentes que yo conozco, una personalidad, un hombre honrado, un hombre bueno que hoy visita nuestro programa. Aquí donde dibujo y converso y dibujo todos los domingos con la dulce compañía de cada uno de ustedes que nos conceden el honor de permitirnos ser parte de su domingo, ya sea después de la película de Noche de Gala por Canal 5 o en la retransmisión de nuestra entrevista el domingo a las 5 de la tarde por la pantalla luminosa de Telesistema Informativo. Esos son los horarios de nuestras emisiones, pero también, si se han perdido alguna entrevista de fechas pretéritas, pueden ir a la multiplataforma del sitio web de Televicentro y buscar ahí, hacer clic en la ventanita correspondiente al programa Vanegas. Para nosotros, sin duda alguna, no me canso de repetírselos, es un elevadísimo honor contar con su acompañamiento en cada emisión. Estoy avanzando bastante en la caricatura, tengo el gesto, estoy agregándole un poco de color para enriquecer el trabajo. Lo más importante será su opinión cuando la pongamos en sus manos, ingeniero Brevé. En cuanto a la entrega de los documentos nacionales de identificación, el ciudadano busca el dato, va a ese sitio. ¿En ese sitio está seguro de encontrarlo? Sí, quisiera aclarar un poco más sobre ese proceso de búsqueda. El sitio que se presenta de momento es donde está en ese día en particular, el cual puede cambiar al día siguiente, pero tiene que estarlo consultando porque nuestros centros de entrega son móviles. Entonces que lo consulte en el momento en que va a ir a traerlo. En el momento que va a llegar a traerlo porque... A recogerlo. Sí, porque nos estamos moviendo de manera de que no tenemos la capacidad de estar en todos los centros de entregas permanentemente. Exactamente. Porque hay que irse moviendo de acuerdo a la ubicación del domicilio del ciudadano. He tenido algunas consultas que me dicen, yo vivo en la colonia Kennedy, pero he consultado y tengo que retirar mi documento en el Hato de en medio. Entonces me dice, ¿por qué tan lejos? Yo les comento que eso es temporal, que sigan consultando y nos vamos a ir acercando hasta llegar de repente a la colonia Kennedy y ahí va a poder retirar su documento con la efectividad que usted mencionó, lo estamos entregando y evitar esas aglomeraciones. Otros detalles, ingeniero Brevé, el hecho de el castigo enorme de la pandemia, ¿ha incrementado la inscripción de defunciones en el registro? Sí, efectivamente que ha incrementado. Debo manifestarlo que justamente esa era una de las deficiencias que teníamos los hondureños de no registrar los fallecidos hasta que no ocurra una necesidad legal, una herencia, por ejemplo. No se hacían registros. Ahora sí ya estamos teniendo que la participación de los registros en la parte de fallecimiento está ocurriendo. Porque ha habido también un cambio en nuestras leyes. Antes tenían un espacio de tiempo para registrar una defunción y ahora ya esos tiempos se han ampliado. También se ha permitido pues que cualquier persona que no necesariamente sea un familiar pueda informar al registro de un fallecido. Por ejemplo, ocurre un accidente de un autobús en una ruta interurbana, el dueño de la línea del transporte está en la obligación de reportar al registro a las personas fallecidas. En los cementerios, las administraciones de los cementerios están en la obligación de reportar también, en los hospitales, en las morgues, y todo ese
flujo de información está llegando al registro y nosotros nos encargamos de habilitar pues, el proceso de registro de defunciones. ¿Por qué cambiaron de domicilio a tantos hondureños en el proceso electoral primario del 14 de marzo? El registro no puede cambiar de domicilios. El registro lo que hace en el proceso de enrolamiento es pedirle su dirección física. Si usted dice, yo vivo en el barrio arriba, en el barrio arriba, sí. Entonces el enrolador le escribe su dirección en una línea de la información que estamos generándole a la base de datos del ciudadano, actualizándole su información. Sin embargo, acompañado a eso, hay una referencia que le llamamos sectores de votación. No es su domicilio de votación. El sector de votación está conformado por la cartografía que nos envía el CNE. Esa cartografía la referenciamos a la dirección en el momento del enrolamiento. Pero es una cartografía que no ha sido actualizada en los últimos días. Esa cartografía última fue de hace 3 procesos electorales. Entonces hay colonias, por ejemplo, en Tegucigalpa, el Sauce no existía en esa cartografía. Hay el Trapiche, el Tablón, son colonias que no, la Venecia, por ejemplo, que está detrás de UTH tampoco estaba actualizada. Entonces, para poderla referenciar, los enroladores buscaban el nombre porque sí, al ubicarle el nombre en la cartografía, asumíamos que estábamos ya asignándole su sector de votación, que se llama el lugar poblado. Entonces, por ejemplo, el Sauce buscaba el lugar poblado, Sauce, y lo referenciaba. Y ese Sauce de repente no es el mismo Sauce, es un Sauce que está allá por Yaguacire o por la salida del sur, y ahí fue donde ocurrieron estas situaciones. O lugares que tienen nombres tan repetidos. Por ejemplo, en Honduras, hay un Tablón allá por el Zamorano. Hay miles de lugares que se llaman brisas. Brisas, exacto. Brisas de arriba, entonces, brisas de abajo, esa brisas situación, de no sé dónde, o lomas de tal. Sí. Entonces todo eso generó ese problema que pues entendemos que se puede corregir. De hecho, hicimos una revisión a todas las personas que se cambiaron de domicilio, porque aquellas personas que vivían en el mismo domicilio no hubo ningún problema, porque ya tenían asignado su sector de votación. Sin embargo, los que sí se movieron de domicilio, por ejemplo, yo me moví de la 15 de septiembre a la aldea San Matías, que está dentro del Distrito Central, debía haber tenido un nuevo centro de votación, un nuevo sector de votación. Cuando me enrolaron, me preguntaron, ¿dónde vive? Aldea San Matías. Y cuando buscaron un centro de votación no existía Aldea San Matías. Entonces, ¿qué lugares cercanos están ahí? Entonces yo les digo el Durazno, por ejemplo, y en eso me asignaron el Durazno, y automáticamente del Durazno me asignó una escuela. Y esa escuela ese es mi centro de votación. Entonces generaba esta confusión que la hemos ya resuelto y quiero aprovechar la oportunidad, Darío, de que vamos a abrir los registros civiles municipales y nuestras brigadas de entrega de DNIs para que en un momento podamos darle la oportunidad al ciudadano que acuda a estas brigadas a solicitar cambios de domicilio, porque sí, el CNE nos va a entregar un formulario para poder aprovechar esta oportunidad que estamos desplazados a nivel nacional para que se corrija eso a tiempo. Que se corrija antes de las elecciones de noviembre. Entonces sí vamos a hacer esa función como Registro Nacional de las Personas de permitirle al ciudadano que acuda a los centros de entrega para hacer los cambios de domicilio según contempla la ley. Señor Reyes, ¿qué explicación tiene el hallazgo supuesto de unos documentos nacionales de identidad en una vía pública tirados? Mire, son circunstancias que están fuera de nuestro control, que ante tanta gente que está llegando a los centros de entrega, puede ser que alguno porque tenemos algunas turbas que han llegado a querer tomarse nuestras instalaciones, y hemos acudido a la policía, elementos de las Fuerzas Armadas que nos están dando un excelente apoyo, porque sí tenemos esa alianza con la institución de seguridad, y en algunos casos son incontrolables. Ese caso particular
que ocurrió fue una cantidad de gente que llegó ya casi al cierre del proceso. Esas personas estuvieron hasta las 10, 11 de la noche trabajando y todavía quedaba mucha gente pendiente de atender y desafortunadamente alguien sustrajo una de las cajas. Y esta caja pues apareció en un lugar de la capital y lo positivo del sistema que tenemos es que tenemos una trazabilidad, que podemos identificar dónde está esa caja, bajo qué supervisión estaba, qué cantidad de documentos tenía. ¿Y eso es posible bloquearlo para que no quede en manos equivocadas? Me quitó la palabra de la boca. Perdone. El sistema permite bloquear las DNIs. Usted pierde su tarjeta de identidad, usted llama a un teléfono y se la bloquean para que nadie la pueda utilizar. ¿Inmediatamente? Eso ocurre. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. ¿Como una tarjeta de crédito? Como una tarjeta de crédito. Entonces todas esas identidades fueron automáticamente bloqueadas porque chequeamos el inventario y esa es otra fortaleza que tenemos de la tecnología que nos permite identificar exactamente cuáles fueron las tarjetas o los documentos de identificación faltantes. Inmediatamente se bloquearon y ahorita están en proceso de impresión para llamar al ciudadano y podérselas entregar. ¿Es cierto, ingeniero Brevé, que hay bancos en donde no están aceptando todavía el nuevo documento nacional de identificación? Hemos tenido reuniones con la IVA para que esto se normalice. De repente hay bancos que no instruyen a ciertos cajeros la validez de este nuevo documento, pero son casos muy aislados que pudieron haber ocurrido, pero ya eso ya se normalizó, Darío, y todos estos documentos son aceptados a nivel nacional. ¿Cómo está ocurriendo, cómo está funcionando la conservación de la información, esta nueva información, en las plataformas que ustedes contrataron a raíz del proceso Identifícate? Se me está adelantando usted en toda la información que quería que conociera la ciudadanía. Justamente la tecnología que hemos adquirido a través de la plataforma de la empresa, diría yo, la más importante en bases de datos, que es Oracle, tenemos la capacidad de aprovechar esa tecnología para renovar todas las plataformas de consulta, de registro de los RCMs como un fortalecimiento al sistema. Sí. Esto nos permite ya darle seguimiento a todos los usuarios. Cada usuario va a tener su contraseña y cualquier persona que entre en X momento y haga una acción de dudosa validez, lo va a rastrear el sistema y lo vamos a identificar la hora y en qué momento está. Los permisos de entrada al sistema son estrictamente seguros y esto pues hace que la información fluya, de que tengamos acceso a toda la información en cualquier momento. Son tres elementos importantes que se requiere un sistema: disponibilidad, confiabilidad y accesibilidad. Y todos estos elementos están atados para tener una información segura en un servidor, en una nube, donde está con todas las medidas de seguridad, y un servidor local donde tenemos también la información disponible para nuestros sistemas. Tanto en el manejo de esa información almacenada como el enrolamiento, ¿han encontrado ustedes, han detectado intentos de fraude? Sí, precisamente ese era otro tema de que surgió en el proceso de enrolamiento, que las huellas digitales, cuando usted llegaba a actualizar su información, no se validaban con la información de la base de datos. Había una situación particular de que la información de las huellas digitales de ciertas personas fueron tomadas hace 20, 25 años, cuando se inició el proceso del nuevo documento de tarjeta de identidad. Y a lo mejor mal tomadas. Entonces, mal tomadas en papel, no en forma digital. Entonces, al hacer la comparación, el sistema... No coincidían. No coincidían, es la palabra que buscaba. Entonces, no es usted, señor. No es usted, señor. Sí, así es. Entonces, ocurrieron aproximadamente de ese tipo de llamémosle, de no coincidencias. Sí. Ocurrieron alrededor de 55,000, que ya no pudimos más que contratar a un equipo de dactilográficos, de técnicos especializados en biometría dactilar, para revisar a nivel de detalle cómo se va a resolver esas 53,000 que estamos trabajando ahorita. Pero
ya con los avances tecnológicos que podemos utilizar también biometría facial, ¿sí? Se fueron eliminando. Ya se están quedando muy pocas de estos ciudadanos, pero recuerde que en esas 53,000 de repente van a haber 1,000 que sí son parte del crimen organizado, de gente que sí lo hizo a propósito, como casos que usted ha visto en el pasado, y que se van a identificar y estamos remitiendo al Ministerio Público. La última pausa. Comisionado presidente del registro, ¿cuántos son los hondureños que tienen con la nueva por primera vez la cédula? Estamos estimando que son alrededor de 530,000. Que nunca tuvieron la antigua. No, ahí sí que le entendí mal. Son los que... Los nuevos, los chicos nuevos, estos que los están chicos cumpliendo 18 años ahora. Yo estoy pensando en la base registral del censo electoral. Desde la última elección hasta esta, nuevos votantes son como 530,000. Ah, muy bien. Ese dato es importante también. Los nuevos votantes sí. son 520,000. Perdón, ya que estamos ahí, no nos apartemos del censo porque perdemos el hilo. En el nuevo censo, en el censo actualizado, digamos, no es nuevo censo, el censo es el mismo, pero es el mismo. Lo están actualizando. En la actualización a raíz de la intervención de ustedes, ¿cuántos, quiero decirlo respetuosamente, cuántos ya no están, que estaban sin tener que estar? Buena pregunta, Ángel Darío. Hagamos una operación simple matemática. El censo del 2017 era de 6,100,000. El censo actual, no el censo, los enrolados. Sí, los enrolados. Sí. Que le mencioné el número al inicio del programa, 5,100,000 para no... ¿Cuál es la diferencia? Un milloncito. Un millón. Ese milloncito está conformado por subregistros fallecidos, que según los últimos estudios, hasta hechos por instituciones internacionales como la OEA, anda alrededor, oscila entre 300 y 500,000. Por ahí anda. Algunos dicen que solo son 200,000, pero no sabemos exactamente a ciencia cierta cuántos son. Y los migrantes. Los migrantes que no se enrolaron porque viven fuera de Honduras, esos muchos hablan que es 1,000,000, otros que 800,000. Es así, no tenemos un dato exacto de lo que podrían ser los migrantes. Entonces la suma de los migrantes con los fallecidos es la diferencia entre el censo anterior y este. Perfecto, ahora responda a mi pregunta original. ¿Cuántos son los chicos que en este tiempo del enrolamiento cumplieron 18 años y su primer documento es el nuevo? Esa cifra sí es también importante mencionarla, porque son alrededor de, nosotros estamos teniendo una generación como de 20,000 nuevas identidades cada mes. Entonces son alrededor de como de 200,000 más o menos los que pueden ser nuevos chicos de 18 años en todo este proceso de enrolamiento. Ingeniero, si un ciudadano mañana lunes a las 8 de la mañana le urge su tarjeta de identidad porque necesita hacer un trámite vital, no puede perder tiempo, no se ha enrolado ese ciudadano, ¿puede ir a que le reimpriman la vieja? Perfectamente. Todavía estamos reimprimiendo. Recuerde, la tarjeta vieja tiene una validez hasta el 15 de mayo. Y por lo tanto podemos estarla imprimiendo a aquellas personas que no se enrolaron, porque esta cantidad de documentos nacionales de identificación que estamos entregando fueron impresos fuera del país. Y el que ya recogió el nuevo documento nacional de identificación, si lo perdió, ¿se lo pueden reimprimir? Lo podemos meter en un batch para mandar el último lote que nos van a reimprimir en el exterior y viene antes del 15 de mayo. Y también hemos adquirido 2 impresoras
de alta velocidad para imprimir localmente, porque tenemos que continuar con el módulo de continuidad en el país de estos documentos. Entonces estamos a punto de iniciar el proceso y eventualmente ya vamos a estar listos para imprimirlas localmente y no va a haber ningún problema para las personas que lo extravíen o las personas que soliciten que solicitan la tarjeta de identidad actual. Con los hondureños que están fuera de la patria, ¿cómo se procederá? Es también otro tema muy importante que mencionar en esta oportunidad. Una vez que concluyamos este proceso del proyecto Identifícate en Honduras, vamos a continuar el proceso de enrolamiento en el exterior. Esto corresponde a la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la que está responsable de identificar a los hondureños en el exterior con el apoyo del Registro Nacional de las Personas. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones y vamos a proceder a enviar una cantidad de kits de enrolamiento para desplazarlos en todos los países donde tengamos consulados, y que a través del consulado se organicen estas brigadas y se pueda proceder muy pronto al enrolamiento de nuestros compatriotas en el exterior, porque realmente van a necesitar este documento y lo tienen que tener antes del vencimiento. Desde luego. Desde luego, y también para ejercer el sufragio en las elecciones generales. Así es. Porque ellos sí, en las elecciones generales sí van a tener la oportunidad de votar. Así es. Unas últimas inquietudes, ingeniero Brevé. Yo entiendo que el retiro del nuevo documento de identificación es personal, es intransferible, porque además pasa por un registro tecnológico para asegurarse de la identificación de esa persona. ¿Cómo puede hacer una persona que esté imposibilitada para moverse? Vamos a tener brigadas domiciliaras que van a ir a los domicilios ya una vez cuando estemos cerca Hay casos, ¿no? Vamos a ir. Hay casos. Definitivamente, ya las tenemos identificadas, ¿Sí? porque las fuimos a enrolar realmente a su casa. Muchas personas no se podían mover y las fuimos a enrolar a sus casas. Entonces, esas personas ya están identificadas y les vamos a entregar su documento eventualmente en su casa de habitación. Pero hay otro detalle que quisiera aprovechar en esta oportunidad, Ángel Darío. Sí. Es cuando la ley dice que usted puede retirar su DNI personalmente o con un poder especial. Entonces usted puede perfectamente asignar a una persona a través de un poder autenticado para que en su nombre retire el documento. Ah, muy bien. Sin embargo, en este proceso de entregas que estamos llevando a cabo, ese poder no le vamos a poder entregar en los sitios de entrega, porque los muchachos no son abogados. Y un poder hay que evaluarlo, hay que analizarlo. Entonces debe ir a una oficina central. Perdón. Sí, debe ir a una oficina central para que evalúen el poder y lo puedan proceder a entregárselo. Tengo una caricatura para usted que voy a mostrarle primero al público que ha sido tan generoso en acompañar nuestra entrevista este domingo. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Roberto Brevé Reyes. La muestro al público y la coloco en sus gentiles manos. A ver qué le parece el dibujo. Deme su opinión, por favor, usted que es caricaturista también. Me parece muy buena. Siento que creí que no tenía tantas canas en la barba. Pero sí, me encanta la caricatura. Los caricaturistas solemos exagerar, ¿no? Muy bonita. Le agradezco mucho. Yo le agradezco Ángel mucho Darío. a usted. Déjeme una palabra, por favor, como respuesta a estas últimas inquietudes. Una sola palabra. Y después me dice lo que quiera, por favor. ¿Cuál debe ser la regla de oro del hondureño? Honradez. ¿Cuál es el nombre más raro de un hondureño registrado? Fíjese que hay tantos nombres que no tengo ahorita presencia, pero podría decir Teodulo. ¿Cuál es el apellido más común en Honduras? Hernández. ¿Siente que confiamos hoy más en el registro? Eso espero, porque el trabajo nuestro ha sido para eso. ¿Qué significa tener identidad? Hondureñidad. ¿Cuál es el principal desafío de esta nación nuestra? Confianza. ¿Cómo podemos obtenerla? Trabajando honestamente. ¿En quién debemos confiar?
en nuestros líderes. ¿Qué se le ocurrió a usted cuando escucha la palabra Honduras? Patriotismo. ¿Cómo califica a sus colegas comisionados Rivera y Catán? Excelentes. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiere dejar una palabra final? Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchos éxitos, ingeniero Brevé. Igualmente, Dani. Muchas gracias. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en el programa que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.